En el día de hoy, hermanas, vamos a hablar sobre un tema que le hemos puesto firme en la victoria de Cristo. Firmes en la victoria de Cristo, porque tenemos que entender que la victoria, nosotros no estamos luchando para ganar la victoria. En realidad estamos luchando desde la victoria, porque la victoria ya no la dio Jesucristo. Jesucristo ya venció el pecado y la muerte. El Señor ya venció todo y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes en su verdad. Y para eso yo quiero invitarlos primeramente que habla a Romanos, abra su Biblia. En Romanos capítulo 5 versículo 12 vamos a comenzar leyendo. Y luego vamos a leer el 18 y luego el 21, amén, para comenzar en este mensaje, amén. Leamos lo que dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora váyase al 18 aquí mismo. Dice así, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Mire, en el primer punto que acabamos de leer en el versículo 12 dice que por lo tanto el pecado entró por un solo hombre. El pecado entró, usted sabe, a través en Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? A través de ese pecado vino la muerte, ¿verdad? Porque nosotros íbamos a estar según como Dios había diseñado, ¿verdad? A los seres humanos, a que estuviésemos en su presencia, en el Edén, en el paraíso con Él. Pero al momento que el humano pecó, entró la muerte también, entró el pecado. Pero algo hermoso y precioso es que porque por un pecado de un hombre vino la muerte para todos nosotros, así también por la muerte de un hombre vino la salvación y la vida eterna para todos nosotros. Y ese hombre es Jesucristo. Como lo dice en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, el justo. Amén. Y en el versículo 21 léalo, aquí también dice así. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estamos hablando que Jesús venció el pecado y la muerte. Estábamos condenados a morir, ¿verdad? Eternamente, no solamente en esto físico, eternamente. Pero el Señor vino y venció la muerte y venció el pecado a través de su obediencia, a través de su sacrificio, a través de que Él, Dios, llevó en sí mismo nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y Él se dio como ese cordero, ¿verdad? Cordero santo, para poder redimirnos de todo lo que nosotros habíamos hecho. Amén. Y entonces también Jesús nos hizo libres. Si usted se va a Romanos 8, versículo del 1 al 2, leamos lo que la palabra de Dios dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, comenzamos este mensaje, le hemos puesto firmes en la victoria de Cristo. Y primero hemos comenzado a hablar verdades, porque es necesario que usted y yo conozcamos la verdad para que el enemigo no venga a querer mentirnos y a querer contradecir lo que el Señor ya nos dijo. Amén. Si usted vuelve a leer, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Cuando Satanás quiera venir con sus acechanzas, con sus mentiras, con sus pensamientos negativos, a decir que tú ya estás condenado, a decir que tú ya no tienes solución, a decir que tú ya no sirves, a decir que tú ya no vas a salir de esta, eso es una vil mentira del mentiroso, del padre de los mentirosos, como le llama el Señor a Satanás en la Biblia. Pero aquí nos dice la verdad de Jesucristo. Por eso estamos firmes en la victoria que Jesucristo nos dio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Por eso es necesario conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres de todas las artimañas que el enemigo quiere tirar a nuestra vida.
Dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya dijimos, Jesús venció el pecado y la muerte. Jesús nos hizo libres del pecado y de la muerte. Amén. Y también, como un tercer punto, Jesús venció las tentaciones y nos ayuda para que nosotros también podamos vencer las tentaciones, y eso usted lo puede leer en Hebreos 2, versículo 18. La palabra de Dios dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire, vuelve a leerlo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted sabe que Satanás tentó a Jesucristo varias veces en el desierto, queriendo darle soluciones fáciles, queriendo contradecirlo, queriendo tentarlo para que él tomara el lado fácil, no obedeciera al Padre Celestial. Pero aquel que fue hombre y que fue Dios a la misma vez, él venció la tentación y nos da a nosotros el poder y la ayuda para también vencer a las tentaciones. Aquí mismo en Hebreos capítulo 4 versículos 15, lea lo que dice. Hebreos 4 versículo 15, la palabra de Dios dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire qué hermoso. Hace un tiempo recuerdo hemos predicado y hablamos que Jesucristo entiende completamente lo que usted y yo estamos padeciendo. Él sabe y conoce nuestras debilidades. Él conoce que somos humanos. Él conoce lo que son las lágrimas. Él conoce la tristeza. Él conoce el dolor. Él conoce la carga. Él conoce lo que se siente estar teniendo, ¿verdad?, cargas espirituales enormes sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Él conoce la debilidad nuestra, pero sin embargo, Él está allí para ayudarte a ti y a mí para vencer todo eso, porque Él lo venció perfectamente. Él nunca pecó, a pesar de haber enfrentado tanto. Imagínense si usted y yo a veces sentimos que no podemos más con nuestras propias cargas o las cargas de la familia. Ahora dígame usted, Jesucristo, que llevó las cargas de un mundo entero, de generación tras generación, pecaminosa, hasta el día de hoy. Llevó y cargó todo eso sobre su propio cuerpo. Imagínense qué carga más terrible ha de haber sido esa, pero el Señor lo hizo por amor a usted y a mí. Entonces hemos dicho, Jesús venció la muerte, venció el pecado. Jesús nos hizo libres de toda condenación, ¿verdad? A través de su sacrificio santo, Jesús venció las tentaciones y le ayuda a usted y a mí a vencer las tentaciones de igual manera. Y por lo tanto también dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:57 que Dios Padre nos dio victoria a través de Jesucristo. Por lo tanto nosotros debemos de darle gloria y honra a Dios. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho, firmes en la victoria de Cristo, quien venció el pecado, quien venció la muerte, quien venció las artimañas de Satanás, quien venció a Satanás y todos sus demonios, fue Jesucristo. Usted y yo, nosotros solamente tenemos que estar firmes. Nuestro rol no es pelearnos, darnos matacanes con Satanás. Nuestro rol es permanecer firmes. Y ya vamos a leer acerca de eso, porque en el día de hoy vamos a hablar sobre la armadura espiritual que Dios provee a sus hijos, lo que son las herramientas para poder vencer todo lo que Satanás esté tirando en contra de nosotros, ¿verdad? Pero nuestro rol no es dice machacarle la cola al diablo, como dicen por ahí. Nuestro rol no es darle matacán, no, nuestro rol es permanecer firmes, porque la victoria ya fue ganada por Jesucristo, el único que realmente pudo hacerlo. Usted y yo no podemos. Jesús lo hizo ya por nosotros, y entonces nosotros solamente tenemos que aceptar su verdad, creerla, acorazarla y poder estar firmes en su verdad. Amén. El Señor, aparte de que hizo todo esto, Él ganó la batalla del pecado, de la muerte, de la impiedad. Él nos dio su gracia, su amor y su bendición. También nos ha hecho más que vencedores a usted y a mí. Váyase a Romanos 8 nuevamente.
Romanos 8:37. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Jesucristo nos amó de tal manera que vino aquí a este mundo, se hizo hombre, se humilló, sufrió vituperios, sufrió bofetadas, sufrió de todo tipo de acechanza del enemigo y lo venció todo por amor a usted y a mí. Y entonces dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo está nuestra victoria, en Cristo está nuestra paz, nuestra seguridad, en Cristo está nuestra firmeza, amados hermanos, y Él nos ha hecho más que vencedores porque el Señor es el líder supremo. ¿Sabe usted que el Señor faculta líderes? El Señor no dice: yo solo hago las cosas aquí y ustedes esperen. El Señor también faculta líder. El Señor te da la habilidad de vencer sobre cualquier cuestión que aceche tu vida. El Señor te lo dio todo. La batalla final Él la ganó, pero cualquier batalla pequeña que se levante en tu vida en el día de hoy también te faculta para que tú venzas eso también, porque te hizo más que vencedora y vencedor. Y no hay nada ni nadie que pueda apartarte del amor de Cristo, como aquí mismo lo dice en Romanos 8, versículos 38 al 39. Léalo. Romanos 8, versículos 38 al 39 dice así: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada físico, espiritual, ahí arriba, aquí abajo, no hay nada. No hay demonio, no hay legión, no hay diablo, no hay persona, no hay nada que separe a nosotros del amor de Cristo, que fue tan grande para llevarlo en obediencia a hacer algo que nadie se pudo atrever a hacer jamás. Mucho menos el Dios creador de los cielos y la tierra, que es el que no necesita nada de nadie, pero sin embargo Él lo dio todo por nosotros. Imagínense, no dice, vamos a leer, antes que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, mire, ni lo presente, ni lo porvenir, por nada, ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro, nada te podrá separar del amor de Cristo para con tu vida. El Señor ya venció, el Señor te ama y te hace victorioso y victoriosa. Por lo tanto, vivamos en esa verdad y ya no más escuchemos a izquierda y derecha a lo que fulano y sultano dice de ti, a lo que el enemigo quiere susurrar a tu oído, a los pensamientos que quieren llegar a tu cabeza, a los sentimientos que quieren llegar a tu corazón. No hay nada ni nadie que pueda separarte del amor que Cristo ya te dio gratuitamente. No tenemos ni siquiera nosotros que, ¿verdad?, luchar por ganar ese amor. Ya fue dado por nosotros. Una gracia rotunda. Amén, gloria a Dios. Y Jesús también, como ya lo mencionamos, vino a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y si usted lee en Juan 10:10, ahí nos dice que las obras del diablo son matar, robar y destruir, pero las obras de nuestro Señor es darnos vida y vida en abundancia. Como dice en Juan 10:10, lea lo que dice así, la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo Satanás, un envidioso, codicioso, un amargado, desde un principio de los tiempos, siempre ha procurado robar la bendición de Dios para con nosotros. Ha querido robar, ha querido matar nuestra esperanza, nuestra vida, ha querido destruir nuestros matrimonios, destruir nuestra familia, destruir nuestra vida. Siempre ha querido venir a mentir, a robar, a matar y destruir. Pero vino uno que con una sola obra, con una sola obediencia, venció todo y nos dio vida y vida en abundancia. Y ese fue Jesucristo, nuestro Rey, a quien nosotros estamos adorando. Amén.
Por lo tanto, habiendo dicho todas estas cosas, amadas hermanas, como les dije, vivimos nosotros en un mundo espiritual que aunque nuestros ojos visibles muchas veces no podamos percibir ciertas cosas, pero podemos sentir en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, los efectos de los ataques demoníacos, las oposiciones que se levantan contra nosotros. Pero tenemos una esperanza, amados hermanos. La victoria ya fue ganada. La guerra ya fue ganada. Ahora lo único que usted y yo tenemos que hacer es permanecer firmes en la verdad. Y comencé dándole solo verdad para que usted la conozca y para que usted se agarre de esa verdad en el momento que venga la prueba. Porque va a venir prueba. Pero usted tiene que agarrarse de lo que acabamos de leer y lea más porque hay mucho más. Hay promesas enormes en la Biblia para con su vida y la palabra de Dios es fiel. Ahora, ¿cómo nos vamos a mantener firmes? Váyase ahora, vamos a leer sobre la armadura espiritual. Váyase ahora a Efesios 6, versículos del 10 en adelante. Vamos a estar leyendo Efesios 6, versículos del 10 hasta el 18. Ahí va a hablar sobre la armadura espiritual y qué es lo que nosotros necesitamos para poder mantenernos firmes y vencer cualquier artimaña que se levante en contra de nosotros. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego dice en el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a culminar en el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos habla de una realidad espiritual que continúa dándose hasta el día de hoy. Amados hermanos, nosotros vivimos en carne, vivimos en un mundo físico, pero realmente hay un mundo mucho más real que este, y ese es el espiritual. Y hay un enemigo que está queriendo robar todo lo que ya el Señor hizo en nuestra vida, pero por eso es que tenemos que estar firmes. Dice en el 10 nuevamente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nos habla que nuestra confianza y nuestra fuerza está en Cristo. Usted y yo, humanamente hablando, con pensamientos humanos, con estrategias humanas, no vamos a llegar pero ni a la esquina. Tenemos que fortalecernos en Cristo, que de Cristo venga nuestro querer como el hacer, nuestra fortaleza y nuestro amor. Y luego en el versículo 11 nos dice una clave muy importante, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vuelvo a repetir lo que ya habíamos dicho anteriormente. Su rol mío y suyo no se trata de que vamos a machacarle la cola al diablo, como mucha gente dice. No se trata que usted va a ir a darle duro a toda una gran legión. No se trata de eso. Se trata de permanecer firmes. Firmes. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué son acechanzas? Mentiras, acusaciones, dardos, tentaciones, maquinaciones. Todo lo que viene a tu mente, lo que viene a tu corazón, lo que viene a tu espíritu, para estar firmes. El Señor está diciendo: vístanse, agárrense de la armadura espiritual para que puedan estar firmes. Podría cerrar la puerta, hermana Sonia, gracias. Porque nos aclara una cosa: no tenemos guerra contra sangre ni carne.
Tenemos guerra contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría de lo alto, que nos enseñe a aprender a cómo ver las cuestiones espirituales que se mueven en contra nuestra, ¿verdad? Pero luego continúa en el 13, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Primero nos dice para estar firmes, luego nos dice para estar firmes en el día malo. Porque habrán días malos, vendrá prueba, vendrá dolor. Usted está bien tranquilita y tranquilito aquí en la iglesia en el día de hoy y pueda que mañana de repente se enferma alguien que usted tanto ama y viene un día malo, viene, ¿verdad?, las acechanzas. Pero es allí donde nosotros tenemos que agarrarnos en fe y en poder de Cristo, en sus promesas eternas, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Por lo tanto, usted no va a creer todas las artimañas del enemigo. Si viene alguien y nos dice, mira, el doctor dice esto, que tú corres peligro, el doctor dice esto, que solo te dan unos cuantos días de vida, usted no va a escuchar a lo que nadie diga aquí, va a escuchar lo que el Señor diga de usted. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Enfatiza el estar firmes. Estar firmes significa estar parados. No me doblego, no me caigo. Y si me caigo me levanto, pero seguimos firmes en el camino del Señor. No nos vamos a deprimir, a chicopalar y nos quedamos ahí tirados para siempre. No, tenemos que seguir adelante y estar firmes. Y luego dice en el versículo 14, estad pues, vuelve a decir, firme. Mire cuántas veces nos ha dicho eso la palabra de hoy. Si algo se le queda de todo lo que hablamos en este día, ojalá que sea estar firmes. Por lo menos esa palabra se le quede en su corazón, lo grave dentro de usted. Y luego dice en el 14, ceñidos, aquí nos dice el primer parte de la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muchas personas le dan un ejemplo, si usted quiere imaginarse algo visual. Ceñido es como que usted se amarre bien sus vestiduras, se ponga su cincho bien apretado, listo para la guerra. Usted sabe que los guerreros de antes, en los tiempos antiguos, andaban no con faldas, pero con como cosas bien largas, ¿verdad? Y dígame usted, si yo voy a ir a la guerra y a caminar, me voy a caer con esta falda. Ceñidos bien, amárresela bien, para que usted esté ágil para la batalla, ágil para caminar, ágil para defenderse, ¿verdad? Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sujétese con la verdad. Que la verdad no se le caiga cuando usted vaya caminando. Solo porque ahorita usted dice, amén, amén, agarro esta palabra, la recibo, porque va caminando y nada le pasa. Pero habrá días donde tendrá que ir nadando, pero esa verdad no tiene que caérsele. Habrán días donde va a ir corriendo, pero esa verdad no tiene que caérsele. Por eso tiene usted que ceñir la verdad a su espíritu. Ceñir la verdad, que no se le caiga. Cuando se enfrente delante de cosas imposibles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien te diga es que tú ya no tienes solución, usted va a decir, el Señor me dio vida y me hizo libre. El Señor venció la muerte. El Señor venció todo aquello que estás queriendo poner encima de mí, Satanás. Entonces, cuando dice la primera armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad, agarre la verdad, tómela, hágala suya y no la suelte. Porque la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Amén. Esa es la primera. Y luego dice, en el versículo 14, la mitad del versículo 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, porque Pablo usó la analogía para decir estas cosas. El Señor a través de Pablo dijo estas cosas, ya de caso que usted está viendo a un soldado romano. Los soldados romanos se ponían unas corazas que es lo que le cubre el corazón, es lo que le cubre el pecho. El Señor quiere también que con justicia cubras tu corazón.
para que en tu corazón no nazca repudio, enojo, contienda, ira, para que tu corazón no maquine cosas negativas cuando el enemigo quiere traerlas a tu corazón. Mira acuérdate lo que aquel fulanito te hizo y usted comienza ahí a hervirle el corazón. Es por eso que el Señor te dice, ponte la coraza de justicia para que no entre ninguna maquinación a tu corazón y no seas vencido. Porque del corazón emana la vida, dice la palabra de Dios. Del corazón sale lo que hay en el interior del humano. Por lo tanto, dice el Señor, aparte de ceñirte con la verdad, también te tienes que vestir con la coraza de justicia. Lo que es justo, lo que es bueno, en eso pensad. Pensad en lo que es justo, en lo que es bueno. El Señor es bueno, en eso pensad. Amén. Porque el Señor nos da la justicia. Hacer lo bueno, lo justo, lo correcto, lo íntegro. ¿Verdad? Porque Satanás solo quiere lo contrario. Él quiere que hagamos iniquidad, maldad y que hagamos solo caminos deshonrosos. Amén. Y luego la otra parte de la armadura espiritual que el Señor nos da, dice, y calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Cansados los pies, póngase una zapatilla, agárrese bien las zapatillas con el apresto del evangelio de la paz. Que sus pies anden de continuo hablando la paz, hablando el evangelio de la paz, lo que da vida a las personas. No preste sus pies para ir a hablar iniquidad. Dice, mire, vente a la casa, chismiemos. No preste sus pies para ir a los chismes, preste sus pies para hablar palabra de verdad. Vaya a donde la palabra de paz se está predicando. Vaya y traiga las buenas nuevas de salvación a otras personas y a su vida también. Porque podrá usted encontrarse solo y entonces predíquese a sí mismo y diga, bueno, el Señor dice esto, el Señor dice aquello, me voy a fortalecer en la paz de la palabra de Dios. Eso significa, hemos hablado de ceñirse con la verdad, hemos hablado de ponerse la coraza de justicia que acorace nuestro corazón, hemos hablado de un calzado que vayan de continuo a la paz en el camino del Señor, amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrena mi camino. Esos pasos que sean firmes, porque es muy importante permanecer firmes, amén. Y luego dice en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Mire qué importante, el escudo de la fe es con que usted se protege. Cuando le venga un mal pensamiento, ¡pah! Cuando le venga algo que quieran derrotarle, ¡pah! Con la fe. El Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice esto, el Señor dice que no temáis, estaré contigo. Aunque yo esté rodeada de enemigos, aunque yo esté rodeada de problemas, el Señor dice, no temas, cree solamente porque yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Usted va a tomar las promesas de Dios y con eso usted se va a cubrir delante de todas las artimañas y mentiras que Satanás quiera tirarle a su vida. Por eso es importante el escudo de la fe. Amén. Y luego nos dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Yelmo es el casco. El yelmo es lo que usted se pone, los guerreros antiguos se ponían una cosa aquí, ve usted, para que si andaban con sus lanzas no le doliera, no se muriera. O si usted anda en caballo y se cae y se golpea la cabeza, no se muere. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque la salvación es Cristo. Porque la salvación ya fue dada. Porque la victoria ya fue dada. Por lo tanto, que no te roben tu salvación. Porque el Señor ya la venció por ti. El Señor venció y te la dio. Cuida tus pensamientos. Por eso el yelmo de la salvación tiene que estar aquí. Cuidando, porque aquí se da mucha guerra, amados hermanos. El enemigo atacará tu corazón y si no ataca tu corazón, atacará tu mente. Y en la mente se viven muchas guerras, amados hermanos. Por eso tenemos que ponernos ese yelmo de la salvación. Usted es salvo, usted cree en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por usted y usted se va a agarrar de eso. Y no va a permitir que venga cualquier pensamiento inicuo que quiera venir a usted doblegarla. Por eso es necesario ponerse el yelmo de la salvación. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, hasta este momento la armadura de Dios solamente ha dado armadura de defensa. La única armadura de ataque es la palabra de Dios, la espada. Porque el casco, ¿para qué sirve?
para proteger la cabeza. La coraza, ¿para qué sirve? Para proteger el corazón. El ceñido vuestros lomos con ese cinto, como quiera, es para que no se le caigan sus vestiduras. Los calzados es para que usted sepa caminar. Todo es defensa en contra de las artimañas del enemigo. Pero hay una cosa que sí puede ser una ofensa. Y eso es la palabra de Dios. Ofensa no me refiero a que usted va a ofender a alguien. Me refiero que es en forma de ataque. Con eso usted se puede defender. Amén. Con la palabra de Dios, porque mire, la palabra de Dios es importantísima. Si usted se va a Hebreos 4:12, vamos a regresar aquí donde estamos ahorita leyendo, ¿verdad? Pero váyase ahorita brevemente a Hebreos 4:12. Miren lo que dice acerca de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puede usted creer el poder y el impacto de la palabra de Dios? Volvámoslo a leer. Estamos leyendo Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con la palabra es lo único con lo que usted puede defenderse ante las artimañas del enemigo, en el sentido de que puede, ¿verdad?, atacar. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra del que venció al enemigo. Es la palabra del que venció la muerte. Es la palabra de Jesucristo que tiene autoridad. Por eso es la palabra tan fuerte. Por eso la palabra tiene este efecto que traspasa hasta lo más profundo. Porque por la palabra Jesucristo echaba fuera a los demonios. Porque por la palabra se sujeta todo. La palabra de Dios. Porque Él sí tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y usted tiene que saber y conocer la palabra de Dios. Aparte de tener el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el ceñido los lomos, ¿verdad?, con la verdad, el calzado de la paz del evangelio, también el escudo de la fe, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que tener esa palabra siempre en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su mano y en todo su ser. La palabra de Dios es importante, amados hermanos. Y continuamos leyendo hasta el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aparte de todas estas cosas que ya hablamos, hay algo importantísimo que usted y yo tenemos que tener: la oración, la perseverancia, el velar en Dios. Porque ahí está la clave del cristiano, literalmente, en la oración. Tenemos que seguir adelante. Entonces, amados hermanos, ya definimos qué es la armadura de Dios. Ahora, brevemente, ¿para qué sirve la armadura de Dios? La armadura de Dios, ¿verdad?, como ya lo mencionamos, sirve para estar firmes contra las acechanzas del diablo, como lo leímos en el versículo 11. La armadura de Dios nos sirve para resistir el día malo, como lo leímos en el versículo 13. La armadura de Dios también nos sirve para destruir fortalezas. Váyase a 2 Corintios 10. En 2 Corintios 10, en el versículo, leamos del 4 al 5, ahí nos dice para lo que nos sirve la armadura de Dios. O dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, con la armadura espiritual, Dios nos permite, no en la carne, sino que en el espíritu, poder destruir las fortalezas del enemigo. ¿Qué es una fortaleza? En términos de guerra, no sé si tú sabes, fortaleza, hermana Sonia. ¿Ha ido usted a San Juan, Puerto Rico, alguna vez?
¿no? Ahí sí, ¿verdad? Sí, yo conozco, por ahí yo he ido. Van a decir, pero fortaleza en la Biblia no saben ni qué significa. La fortaleza, si usted ha ido a San Juan, Puerto Rico, usted va a ver que ahí hay como un castillo, esa es una fortaleza. Donde antes tenían esos, ¿cómo se llaman esos que tiran? Cañones, estén alto para ver el enemigo, si vienen los barcos, si vienen por tierra, usualmente están en altura, donde se pelea la batalla, donde pueden anticipar a los enemigos. Esa es una fortaleza. Y a veces el enemigo pone torres de fortaleza queriendo a nosotros acechar nuestra vida. Pero con la palabra y el Espíritu de Dios y la armadura de Dios, con eso se derriba toda fortaleza que quiera el enemigo poner en nuestras vidas. Eso es. That's what it means. Y entonces también dice, ¿verdad?, que la armadura de Dios nos ayuda para derribar argumentos y mentiras y sujetar nuestros pensamientos. Cualquier argumento del enemigo que quiera contra Dios y contra nosotros, el Señor la vence a través del poder de su Espíritu y las armas del Espíritu que Él nos da. ¿Verdad? En la guerra espiritual. Dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, usted sabe que la tentación y el pecado viene por un deseo, viene por un pensamiento muchas veces. Cuando usted a veces dice, me viene el pensamiento de querer hacer algo, y usted está allí, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y usted se deja vencer y dice, es imposible decirle que no, y ya se dio al pecado, a la lascivia, a la lujuria, a la mentira, a lo que sea ese pecado que le cuesta a usted. Vino un pensamiento, haz esto, llámale a aquel, llámale a aquella, mira, toma eso, mira, a veces el celular que está ahí descuidado, róbatelo. Viene un pensamiento y le suda la mano por querer hacer aquello. Pero dice que con la armadura espiritual, dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como quien dice, viene el pensamiento de iniquidad de la tentación, pero con la armadura de Dios, el Señor ata ese pensamiento y te hace obedecer a Dios y no al diablo. Porque el enemigo quiere susurrar tu oído, pero el Señor te da la potestad para poder vencer sobre todo pensamiento, sobre todo deseo, sobre todo argumento, sobre toda tentación. Ya lo hablamos, amados hermanos, y la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Entonces, váyase a Santiago 4:7. Santiago 4:7, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. He allí el poder de la firmeza, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por medio del sometimiento a Dios. Si tú estás en oración, si tú estás en constante súplica, si tú estás procurando, ¿verdad?, vivir lo que la palabra de Dios dice, entonces tú tendrás las herramientas suficientes como para resistir en contra de cualquier acechanza del enemigo. Y cuando él vea que ha fallado, cuando él vea que no te logró poner en tentación, se va a ir. Y claro, va a regresar con otra nueva estrategia, pero tú has vencido. Y seguirás venciendo mediante tú no te apartes de tu Dios. Eso lo leímos, ¿verdad?, en Santiago 4:7. Ahora también, si usted lee en 1 de Pedro 5:8, si le da unas cuantas vueltas a la página, va a llegar a 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya hemos dicho, Satanás ya fue vencido, los demonios ya fueron vencidos, ya fueron sentenciados, les espera una muerte eterna en el lago de fuego, les espera la esclavitud eterna y la derrota eterna. Pero mientras estamos todavía, que Dios le ha dado la oportunidad todavía, anda como león rugiente viendo a quién devorar. El Señor peleó la batalla, el Señor ganó la victoria, el Señor ya nos dio todo, pero ahora el enemigo lo que quiere es robar esa bendición de tus manos. Y es ahí donde es necesario estar firmes en la firmeza del Señor, amén. Porque Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero hay una promesa enorme y preciosa en Isaías 41:10, ya casi vamos finalizando. Isaías 41:10, la palabra de Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Sí es cierto, tenemos un enemigo que ruge, un enemigo que está constantemente queriendo ponernos engaños, mentiras, artimañas y trampas, pero también tenemos la promesa de un Dios vivo que nos dice, no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una promesa enorme que Dios nos da a nuestra vida y Él nos ha dicho, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, porque Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo venció las tentaciones, Cristo venció la condenación que merecíamos nosotros a través de nuestro pecado. Por lo tanto, hermanos, no se olvide de eso.